Si estás comenzando en el mundo creativo con tus primeros clientes o quieres ir más allá abriendo tu agencia, te voy a enseñar algunas bases para cobrar correctamente, o en otras palabras, no regales tu trabajo, Padre Santo. Antes de iniciar, me gustaría tocar dos temas importantes. Número uno, esto es información general, por lo que te invito a que investigues más, la adaptes a tu contexto, ya que esto es una guía, no es un canon. En segundo lugar, me gustaría compartirles la finalidad de este canal y la finalidad de este video. La finalidad es crear una comunidad de creativos con mayor información y que podamos aprender unos de otros, ya que como siempre digo, no soy experto, pero todos los días aprendo algo. Así que si tienes algo positivo que aportar, es bienvenido. Muy bien, para comenzar este tema tenemos que definir desde un concepto muy básico de mercadotecnia, el del librito, el general. No nos vamos a meter en problemas. ¿Sabes lo que vendes? Muy bien, entonces para esto tenemos que definir producto y servicio. Un producto es algo tangible y el servicio es algo intangible. Y lo vamos a pensar de la siguiente manera. Duras meses para poderte comprar el último iPhone, desempaquetarlo, disfrutar esa experiencia del unboxing, de poderlo prender, de estrenar, ¿no? En general, eso genera un placer inmediato, por decirlo de algún modo, y un servicio regularmente no lo ocupamos hasta que lo necesitamos. Pensemos en un dentista, probablemente tendríamos que ir 6 meses, pero pocos lo hacemos o pocos no lo hacemos. Entonces, hasta que nos duele una muela, tenemos el diente bien picado, es cuando lo hablamos. De igual manera, esto sucede, por ejemplo, con un fontanero. Hasta que ya tenemos una fuga incontrolable es cuando nosotros le marcamos. Es así que si nosotros lo vemos de una manera muy específica, nosotros vendemos un servicio. Oye, Gallo, está padrísimo esta definición que me acabas de dar, la entiendo perfectamente, pero pues yo aquí quiero saber cómo voy a cobrar, cómo voy a hacer las cosas correctamente. Entonces, exactamente qué fregados vendemos, ¿no? Muy bien, desde mi punto de vista, desde mi definición personal, nosotros ofrecemos un servicio que resuelve problemas de comunicación. ¿Cómo? A través de traducir ideas. ¿Y cómo traduces ideas? A través de la experiencia, ¿no? Y una cosa súper importante, gestionar y resolver problemas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, imaginen ustedes que tienen un cliente que tiene una línea de refrescos, pero quiere lanzar otra línea de jugos para niños. Entonces, todo lo quiere definir con dinosaurios. Entonces, cada sabor del jugo va a ser un dinosaurio. Por ejemplo, el jugo de betabel va a ser un dinosaurio rojo. Entonces, el cliente te cuenta su idea y tienes que traducirla para que vaya de acuerdo a un producto ya existente y también que resuelva esa necesidad de que llegue al cliente final, ¿no? O sea, de que el cliente lo pueda interpretar. Ahora, el gestionar problemas comienza y resolverlos desde la preproducción, cuando uno se sienta con el cliente y le dice, oye, quiero esto, esto y esto, tú vas empezando a ver qué es realizable, qué no, qué se ajusta al presupuesto, etcétera, hasta la postproducción con los famosísimos cambios. Ahora, vamos a pensarlo en otro contexto, porque esto también es importante. En ocasiones nos hablan y para ir a hacer algún video corporativo, hacemos un scouting, vemos un lugar padrísimo para que el director general pueda tomarse su video, pueda hablar de sus ideas o pueda transmitir el mensaje, lo que tenga que hacer, y el día que vamos a ir a tirar ya a grabar, a tener todo listo, hay una máquina que no teníamos contemplada que hace un montón de ruido. ¿Cómo lo resuelves? Ahí también funciona mucho esta gestión de problemas y resolverlos, o en ocasiones es diferente. ¿En qué manera? Imaginen que no tienen espacio, que es regularmente el 60% hasta el 70% del tiempo van a grabar un video. ¿Y qué es lo que sucede? No tienen el espacio para hacer un scouting, por lo cual tienen que gestionar y resolver ese problema en ese momento. ¿Cómo lo logran? A través únicamente de la experiencia.
Muy bien, así que una parte clave de nuestro trabajo es gestionar y resolver problemas. Y vamos a decir creativos, técnicos, etcétera, ¿no? Muy bien. Oye, Gallo, pero creo que yo lo puedo hacer bien, entiendo perfecto el concepto, pero y luego, muy bien. Aquí entra, esto es importante entenderlo y lo voy a explicar de la siguiente manera. En ocasiones llega un cliente y te dice, oye, tengo 40,000 pesos para hacer cierto proyecto. Y tú dices, wow, 40,000 pesos, tengo 2 o 3 meses sin clientes, me va a servir para pagar tal y cual cosa. Pero ¿qué cree? Que nosotros no contamos con la experiencia suficiente, o no sabemos si contamos con la experiencia. Y aquí es muy importante esto que yo le llamo la teoría del brazo. ¿Y cómo funciona? Bueno, la teoría del brazo funciona de la siguiente manera. Imagínense que en el hombro está el proyecto que quiere el cliente. Entonces tú estás empezando a escuchar al cliente, qué es lo necesita, cuáles son los requerimientos técnicos, los requerimientos creativos, etcétera. Y el cliente está esperando el resultado final que está en tu palma. La pregunta que debes hacer, y de manera muy honesta, es: ¿tengo la suficiente experiencia para resolver esto? ¿Por qué? Porque hay ocasiones que por nosotros buscar esos 40,000 pesos, no solamente nos damos un balazo en el pie y se convierte en un problema o en un sinónimo de estrés, o a veces en pérdidas económicas. Y lo peor de todo, perder la reputación de nuestra agencia. Y les voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo no sé grabar bodas. Entonces, si alguien llega y me dice, oye, Gallo, necesito a alguien que me ayude a grabar una boda, pues yo puedo decir, bueno, sé setear la cámara, sé de encuadres, sé de lenguaje audiovisual, etcétera. Entonces, probablemente yo llego hasta aquí, pero no puedo entregar un resultado final excelso porque no tengo la experiencia suficiente. Entonces, yo le puedo decir a la persona que me quiere contratar, oye, no tengo suficiente experiencia, y como tal le voy a cobrar como una persona que no tiene experiencia en resolver una boda. Entonces, esto es importante porque lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Oye, Gallo, está padre, ya entendimos, pero aquí lo que venimos es a saber cómo vamos a ganar marmaja, dinerito, billetito, etcétera, lanita, ¿no? Muy bien. Este es el momento específico para hacer cuentas, no después. Y como dijo aquel sabio, dinero es dinero, aprende algo dinero. Entonces vamos a Excel. Y yo lo sé, a nadie nos gustan las matemáticas, pero esto es indispensable. Muy bien. Pensemos en una persona cualquiera, 25, 35 años, que tiene gastos fijos al mes, casa, etcétera, lo que ustedes quieran. Generalmente los que nosotros ya trabajamos tenemos estos gastos que se traducen en un gasto promedio mensual que solventamos con nuestro sueldo. Para este ejemplo en específico les voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, una persona de esta edad ya tiene que pagar un carro, su casa y sus gastos generales, el gimnasio, el ahorro, su mandado o cualquier cosa. Muy bien, esta persona por cada concepto va a estar pagando 5,000 pesos. Digo, ojo, esto solamente es un ejemplo, reitero, para poder entender. En total, esta persona tiene que tener 15,000 pesos mensuales para salir de sus gastos de una manera holgada, ¿ok? Y aquí es donde entra la trampa, porque mucha gente dice, bueno, pues me cayó un video, cobro 15,000 pesos y mira, ya salí para el mes. Pero no, porque nosotros tenemos un novio tóxico o una novia tóxica que se llama nuestro negocio. Efectivamente, nuestro negocio es un ente aparte de nuestros gastos personales que también requiere sus gastos, ¿no? Y tú le puedes poner los gastos que tú quieras: luz, renta, agua, los sueldos, tu reinversión, el ahorro, el mantenimiento, total. O sea, tú vas a ir definiendo qué es lo que ocupa ese bebé que tienes, que se llama tu negocio. Yo voy a poner unas cantidades aquí X solamente para ejemplificar. En este caso, esta persona tendría que estar gastando única y exclusivamente en su negocio 6,300 pesos. Y aquí es donde cae la trampa, porque en ocasiones, como nosotros ya sacamos 15,000 pesos, pues decimos ya, lo que caiga es bueno, pero nunca tenemos claro esta cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú le quitas de aquí
para ponerle acá, te va a hacer falta aquí. Y es cuando empezamos a estar estresados porque no nos alcanza el billete. O viceversa, cuando quitamos aquí para poner acá, ¿qué es lo que pasa? No, ya no tenemos para pagar la renta o para pagar el coche. Entonces nos empezamos a convertir esto en un estrés. Y es importante que ustedes hagan este ejercicio porque esto les va a dar claridad de cómo administrarse correctamente. Muy bien. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, sumando su gasto promedio mensual. En este ejemplo en específico, esta persona debe estar cobrando 21,300 pesos al mes. Eso es lo que tiene que facturar. Si nosotros nos vamos a generar una meta diaria, esta persona debería estar generando 710 pesos diarios para poder llegar a cubrir su gasto promedio mensual. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí también esto es importante mencionarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres decir, oye, si el costo del video es de 8,000 pesos, te lo dejo en 3,000? Pues va a pasar lo mismo, no estás cubriendo esta situación. Y ahorita se los voy a explicar más a detalle. Este ejercicio que acabamos de hacer en Excel se puede traducir como nuestros gastos operativos. Y los gastos operativos son aquellos que sí o sí debemos cubrir para que nuestro negocio siga operando, siga funcionando. Y ojo, aquí viene una tercera trampa. Supongamos que ustedes tienen que cubrir 20,000 pesos mensuales para sus gastos operativos. Y ese mes ustedes facturan 30,000 y dicen, wow, me quedo con 10,000. Y ya le empezamos a poner nombre a esos 10,000 pesos, que para pagar una tarjeta, que para irnos de fiesta, que para irnos de vacaciones. Pero no, ese dinero sigue siendo de nuestro negocio. Y este dinero, generalmente, si nos vamos nosotros a la literatura básica, se utiliza para reinversión o para repartir entre los socios. Yo la verdad es que les sugiero que lo guarden para reinversiones. Ahora, ¿por qué les digo esto? Bueno, primero tenemos que entender cómo funcionan los gastos operativos. Y les voy a enseñar un triángulo que me enseñó un amigo, que es como la pirámide de Maslow, y que a lo mejor nos va a dejar un poquito más claro estos gastos. Y por cierto, mi amigo, saludos, que fue el que me enseñó este triángulo. Muy bien, nosotros ya sabemos que tenemos que sacar 710 pesos diarios para lograr nada más nuestros gastos operativos. Como dice aquí, nuestra meta es cubrir estos gastos operativos. Punto número 1. Como la pirámide de Maslow, en la parte de abajo va lo más esencial. En este caso son aquellos gastos que hacen que tu negocio funcione y que sí o sí los tienes que cubrir. Por ejemplo, la renta. Si no pagas la renta de tu changarro, pues te van a correr. Si no pagas el wifi, ¿cómo le vas a compartir al cliente la información al cliente que te va a pagar? La licencia, por ejemplo, de facturación. ¿Cómo le vas a facturar a un cliente si no tienes la licencia? En fin, solamente tú conoces esos gastos que te hacen ser operativo al 100%, ¿no? Y el segundo punto, que es muy importante, pues son los sueldos de tu gente. Y digo, creo que eso es muy obvio, no hay que ser cabrones. Todo el mundo vamos a la chamba para cubrir necesidades básicas. Nadie trabaja por amor al arte. Muy bien. El tercer punto es el mantenimiento y la reinversión. Tenemos que entender que nuestro equipo, al estar funcionando al 100 durante cierto tiempo o durante un tiempo prolongado, necesitamos hacerle un mantenimiento técnico, limpiezas, etc. Y la otra es reinvertir. Generalmente existe una tabla no oficial, pero que un equipo premium tiene un tiempo de vida de 2 años. Y no es que a los 2 años deje de funcionar, sino que a los 2 años ya no es como la última tecnología, ¿no? Ya no es tan nueva. Entonces tú tienes que pensar en que a los 2 años vas a tener que cambiar de equipo para mantenerte todavía como en el top de lo más de la última tecnología, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Y aquí me gusta decirles, cuando me pelean este punto, la calidad cuesta, y eso también lo tiene que entender el cliente, pero eso luego lo vemos. Muy bien. Nuestro siguiente punto es el ahorro.
Igual yo les puse aquí un comentario porque es importante entender que no siempre vamos a facturar bien o hay temporadas muy bajas de trabajo. Por ejemplo, los que se dedican a grabar sociales, hay fechas en las que no hay tanto trabajo. Entonces, pues tienes que seguir pagando tus gastos operativos. O sea, no puedes dejar de pagar sueldos, no puedes dejar de seguir pagando renta, etcétera, ¿no? Entonces siempre tienes que tener un ahorro. Y aquí es muy importante lo que les voy a decir antes de llegar al último punto. Imaginen ustedes, porque siempre pasa, que están navegando en internet y ven que una cámara de cine baja de precio. Y de repente, como nosotros no ahorramos, no tuvimos la previsión de tener dinero para una reinversión, ni guardamos nuestra ganancia, no tenemos dinero para poderlo comprar. Y tenemos que pagar con una tarjeta. Si es que tenemos una tarjeta de crédito que cubra eso. Pero ¿qué pasa si tú dices, bueno, le pico un poquito del ahorro, le pico un poquito de la reinversión, le pico un poquito de nuestra ganancia? No te quedas en ceros en ninguna cuenta y puedes pagar de contado esa cámara. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy general, ¿no? Porque a lo mejor está fuera de nuestro presupuesto, pero es como para que se pueda entender un poco, ¿no? Muy bien, y finalmente de esta pirámide es nuestro sueldo. ¿Y por qué nuestro sueldo va al final? Bueno, porque nosotros tenemos una obligación de cubrir los gastos de nuestro negocio. Si nosotros no pagamos sueldos, pero si nos pagamos a nosotros, oye, pues qué coraje, ¿no? Oye, pero tú te quieres ir de fiesta, de vacaciones, pero no pagas la renta. O sea, es un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, ya no eres solamente el creativo que trabaja por gusto, sino que eres una persona que está administrando un negocio. Muy bien. Muy bien, Gallo. Ya entendimos que tenemos que saber nuestros gastos diarios y que tenemos que cubrir nuestros costos operativos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es más, no solo cómo lo vamos a hacer, ¿cómo podemos ganar más dinero? Bueno, para esto me gustaría aconsejarles algo que puede ser muy reiterativo, pero no hagan caso a los gurús. Me he encontrado muchos videos ahora se llaman filmmakers, que te dicen, oigan, les voy a platicar cómo me hice de este Audi o cómo me hice de mi primer Rolex, etc. Y puede que no estén mal, simple y sencillamente hay que entender el contexto. Y para poder ejemplificarlo voy a poner algo muy exagerado, una situación así exageradísima, sin ser denostativo, sin ser grosero, sin ser clasista, sin ser racista. Solamente, reitero, exagerar las circunstancias. Imaginen a una persona, un creativo obviamente, que vive en Monterrey, que tiene acceso a FEMSA, a Cemex y a otra tanta cantidad de empresas de esa envergadura, sin albur, que tiene una cultura de comunicación y una cultura corporativa. Ahora pensemos a una persona que vive en la Sierra Alta de Oaxaca. Probablemente no conocen la cultura corporativa y la cultura de comunicación sea muy diferente a la de una ciudad industrializada. Inclusive la actividad económica va a cambiar. Pueden dedicarse al turismo, pueden dedicarse a la agricultura. Estos cambios pues repercuten en la manera en la que cobras, porque no vas a cobrar lo mismo en Monterrey que en Oaxaca. Y no es porque tu trabajo sea feo, sea malo, no, simple y sencillamente el nivel de complejidad y las economías son muy diferentes. Entonces a lo mejor sí, la persona que se compró un Audi lo pudo hacer porque vive en una ciudad donde cobra bien, pero también el nivel de exigencia es muy alto. Otra de las cosas que es muy importante mencionar es que hay ciudades que no tienen cultura de comunicación. ¿Y a qué me refiero? Hay ciudades que tienen cercanía con Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que tienen grandes productoras, y estas ciudades vecinas tienen a lo mejor una o dos empresas que pueden pagar cantidades muy grandes de dinero, eventualmente, porque no es un trabajo recurrente, para algún video corporativo, para un rebranding, y generalmente por tema de experiencia y por temas, pues sí, por recursos técnicos, por decirlo de alguna manera,
prefieren, y bueno, sobre todo la cercanía, decirle a alguien de Guadalajara, decirle a alguien de Ciudad de México, decirle a alguien de Monterrey. Entonces hay veces que nosotros también tenemos que entender esa situación. ¿Por qué? Porque pasa, y aquí hago un comercial, que decimos, bueno, voy a invertir una cámara de cine para poder grabar con estos dos clientes. Y te das cuenta que realmente ni siquiera es factible, porque no la vas a poder pagar con ese trabajo, porque nadie va a poder pagar el uso de esa cámara, ¿no? De tus clientes. Entonces a lo mejor tienes que darle otro enfoque a tu negocio. Entonces volvemos al mismo punto, no hagas caso a los gurús. Y hay otra cosa también muy importante. Hace muchos años, actualmente no sé, el costo de producción en Aguascalientes era 3 veces más barato que en Ciudad de México. Y es por eso que veías muchas películas o series hechas en Aguascalientes, porque ya cuando te ibas a los números, pues sí se ahorraba un montón de lana y hasta de recursos técnicos. Entonces, puede que no estén mal estos muchachos, pero sí hay que entender el contexto de la situación. Muy bien. Para poder entender esto, les necesito darles dos definiciones muy básicas del librito de ChatGPT, de cualquier búsqueda sencilla. ¿Qué es una microempresa y qué es una macroempresa? Muy bien. Una macroempresa es aquella que tiene un elevado volumen de ventas, una alta producción y que tiene una influencia del mercado. Pensemos en Cemex, en FEMSA, en Corona. Bueno, en Grupo Modelo, realmente Corona es Grupo Modelo. Ajá, lo que hablábamos. Y lo mismo para nosotros como creativos. Vamos a pensar en Univision, en Televisa, en Netflix, no sé, todos esos. Y una microempresa es aquella que tiene una economía más pequeña, que generalmente eres tú solo o tú con tus compas, o no sé, a lo mejor es un negocio de tu familia, es una imprenta que ha tenido tu familia. Y hay algo que me gusta mucho y que lo quise poner aquí, que nosotros tenemos un superpoder, que es la rápida toma de decisiones y que tenemos un contacto cercano con el cliente. Pero bueno, solamente lo quise poner como un punto, ya que efectivamente nosotros somos una microempresa. Oye, Gallo, está padrísimo, ya nos mareaste con tu rollo, muchas definiciones, pero no sabemos todavía cómo cobrar. Muy bien. Para poder saber cómo cobrar necesitamos, desde mi punto de vista, desde la manera en la que a mí me ha funcionado, es saber 3 cosas importantes. La primera, hacer un análisis del mercado. Y les voy a explicar cómo funciona. Nosotros tenemos que entender cuánto cuesta nuestro producto. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Hay un costo de referencia o un costo promedio de lo que estamos haciendo. Pensemos en una agencia de marketing. El costo promedio es de 8,000 pesos mensuales por cliente. Pero una persona que va iniciando y que no tiene o experiencia o manera de demostrar la experiencia que tiene, pues no va a cobrar 8,000 pesos. Tiene que empezar a picar piedra y esta persona va a cobrar 4,000 pesos. Pero una persona que ya tiene muchos años de experiencia, que ha dado resultados, que ya tiene como su renombre, pues ya no va a cobrar 8,000 pesos, va a cobrar 12, 15,000, 20,000 pesos, no sé. Eso es muy importante entender para que recuerden lo que les había enseñado del hombro. ¿Dónde están ustedes a comparación de su competencia y lo que busca el cliente, ¿no? Ahora, también es importante conocer, por ejemplo, cuáles son los paquetes o cuáles son aquellos signos distintivos de cada una de tu competencia, porque eso también nos ayuda a que nosotros podamos ser competitivos. Ojo, la competencia no es mala, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, y para eso existe el segundo punto, hacer un análisis gap. No voy a entrar en detalles porque hay muchos videos, hay mucha literatura sobre esto, inclusive se los voy a poner en la caja de comentarios, como les había dicho con anterioridad, pero básicamente nos ayuda a compararnos entre nuestra competencia, lo que hablaba con anterioridad, saber dónde estamos nosotros, dónde está nuestra competencia, y también nos ayuda a ponernos metas, se llaman metas SMART, luego si quieren les explico, para nuestro negocio. Y esto no solamente funciona cuando empiezas, esto también lo tienes que hacer de manera regular, por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí les puse dónde estás y dónde quieres estar, dónde estás y dónde quieres estar, ¿no? Y no es como esas clases de psicología que tú como dices, no, yo soy una persona que quiero crecer, no. Esto se aplica más en un tema económico y financiero. Por ejemplo, actualmente tengo 3 clientes, pero al cerrar el año
necesito, o más bien, quiero cerrar con 10 clientes. Muy bien, entonces vienen estos que le llaman objetivos SMART, donde tú tienes que definir cómo lo vas a alcanzar. Si quiero, luego se los explico y cómo aplicarlos en específico en nuestro mundo, ¿no? Y también lo que les decía en la parte de arriba, va muy de la mano, cómo está el mercado y cuáles son las áreas de oportunidad. Muchos de nosotros tenemos el miedo de compartir nuestros costos o nuestros paquetes porque decimos, no, nos van a copiar. Siempre pasa, o sea, eso es algo que va a suceder. Pero también nos ayuda a mover el árbol y buscar nuevas áreas de oportunidad, ¿no? Y eso también nos lo da la experiencia. Finalmente, este es un consejo: hacer un Business Model Canvas. Cuando nosotros vamos a la carrera, nos explican, no, hay que hacer un análisis FODA y que no sé qué, que tu misión, visión, valores. Bueno, para mí esto ya está un poquito desfasado de la actualidad, y lo que funciona son este tipo de modelos de negocios que son más profundos. Y ojo, lo voy a reiterar, estos 3 puntos no solamente son para cuando inicias, sino es cuando tú ya tienes una agencia, puedas volver a retomar todos estos puntos para seguir innovando y seguir creciendo como empresa. ¿Por qué? Porque las empresas generalmente son entes vivos que van evolucionando. Por ejemplo, hace muchos años tú llegabas con un cliente y le decías, oye, fíjate que puedo manejar tus redes sociales, y te mandaban a la chingada, porque no creían en que fuera a funcionar las redes sociales, y hoy son esenciales para cualquier empresa. Entonces, si alguien no entendía ese cambio y no se preparaba para ese cambio, pues iba quedando atrás, ¿no? Y bueno, yo aquí les puse solamente una definición que se me hizo muy propia para no entrar en muchos detalles, porque realmente lo importante es cómo lo llenas. Y no es difícil hacerlo. Por ejemplo, este modelo yo lo saqué de internet. Por aquí dice www.businessmodelgeneration.com Canvas. En fin, o sea, realmente los puedes encontrar en internet. Igual les voy a dejar algunos videos para que sepan cómo llenarlos. Y este ejercicio nos sirve si lo hacemos a conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos puntos muy importantes. A lo mejor va a haber algunos que de entrada no los vamos a poder llenar, pero con el tiempo van a ser más claros porque ya tienes una idea de lo que estás haciendo de tu negocio. Entonces, por ejemplo, entender cuáles son las propuestas de valor, cuáles son tus actividades clave, cuáles son tus segmentos de clientes. En fin, todo ese tipo de situaciones te van a empezar a ayudar a desmenuzar tu negocio y entenderlo mejor desde las tripas. Es más, desde lo más esencial, desde el átomo más chiquito de tu negocio. Y también entender a tu competencia para poder ser, valga la redundancia nuevamente, competitivo ante tus clientes. Y seguir siendo una opción atractiva, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no entendemos esto? Voy a ir nuevamente a Excel. Nosotros nos dimos cuenta que necesitamos sacar un costo promedio de 21,300 pesos mensuales a la de a huevo. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dar esto y no va a ser negocio. ¿Qué pasa con una persona que está iniciando? Volvemos al punto, no ser demostrativo, ¿no? Esta persona probablemente en su gasto promedio únicamente tiene 2 gastos: su carro y sus gastos generales, que la pedita, que ir con la novia al cine, etcétera. Y a lo mejor él solamente tiene estos gastos, o sea, disculpen, probablemente esta persona solamente tiene que juntar 10,000 pesos. Tú dices, bueno, pero luego el negocio, pues a nosotros nos lo estás castigando con el tema del negocio. ¿Qué creen? Esta persona, como está iniciando, pues estos gastos se reducen a cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando inicié en mi negocio, pues yo lo hacía en la casa de mi mamá, y mi mamá me pagaba la luz, la casa era de ella, así que pues ni renta pagaba yo, agua, y todo eso lo pagaba mi mamá. Y por ejemplo, sueldos pues yo no pagaba porque pues yo lo hacía solo, reinversión, ahorro, ni siquiera me pasaba por la mente porque pues yo estaba empezando y la verdad es que yo no conocía nada de esto. Ahora, que si tú estás en este caso, no seas cabrón, dale a tu mamá algo de dinero también, apóyala un poquito, igual si estás chambeando, ¿no?
hay que ayudar en la casa. Entonces, esta persona se puede dar el lujo de llevársela tranquila. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú dices, bueno, tengo un cliente que... lo voy a decir de otra manera, va a ser más fácil de explicar. Cuando nosotros queremos competir por precio y no por calidad. Entonces nosotros no vamos a salir de ganar 10,000 pesos o de buscar esta ganancia de 10,000 pesos. Pero ¿qué va a pasar? Que al momento en que tú tengas que cubrir 21,300 pesos, como tú estás compitiendo por precio y no por calidad, estás baje tus costos. Entonces imagínate cuánto dinero te va a faltar para poder llegar a esto si tú sigues compitiendo por precio y no por calidad, ¿no? 10,000 pesos son 10,000 pesos. Ni siquiera alcanzarías a cubrir tus gastos mensuales. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si tú estás empezando, órale, se vale. Hay que empezar a hacer un book, hay que empezar a clientarnos, hay que empezarnos a hacer de un nombre. Pero si tú ya tienes tiempo y sigues peleando por costos y no por calidad, pues creo que tú mismo te estás poniendo una traba económicamente hablando. Muy bien. Es por eso que es importante conocer todo el choro que les acabo de aventar para poder avanzar y ganar dinero. Ok. Lo siguiente es, ya sabemos todo de nuestro negocio, ya sabemos cuánto es nuestro gasto promedio, ya hicimos nuestros ejercicios en Excel, etcétera. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer un presupuesto. Para hacer un presupuesto necesitamos saber, como les dije anteriormente, y no lo quiero perder de vista, nuestro costo promedio. Y ahora, cuando nosotros hacemos un presupuesto se hace más grande. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta el proyecto, el tiempo de producción, la experiencia que se requiere, el tamaño de producción y en fin, una cantidad enorme de factores que ustedes tienen que ir determinando. Igual luego les hago un video de cómo hacer un presupuesto más a detalle. Otra cosa que tienes que tener en claro en tu presupuesto son los costos de producción. Los costos de producción son todos aquellos que va a absorber el cliente que no te corresponden a ti, por decirlo de algún modo. Dentro del costo promedio de tu producto, que cuesta 8,000 pesos, ya incluyes, por ejemplo, la transportación de tus empleados, el sueldo de tus empleados, el catering, no sé. O sea, como que ya incluye ciertas cosas para ofrecer el servicio. Pero cuando el cliente te dice, oye, en esto, o más bien dicho, quiero rentar un helicóptero porque necesito que se vea X cosa, ¿no? Entonces, pues eso ya es un dinero que tiene que poner el cliente, no lo tienes que poner tú. O te dice, ¿sabes qué? Quiero que se haga con una cámara de cine, pues tú la tienes que rentar y ese costo lo tiene que absorber el cliente, ¿no? Lo mismo pasa si cosas más sencillas que yo les puse aquí, porque esto es lo más común que pasa, ¿no? Que el cliente quiere que le hagas una corrección de color tipo cine, o que le hagas camas gráficas, o que le hagas motion graphics, no sé. Y ojo, hay que tener cuidado con el tema de los viáticos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si tú vives en Colima y vas a ir a Manzanillo, que está a 40 minutos, pues a lo mejor no le vas a cobrar viáticos porque estás compitiendo ese costo con otras personas. Pero pues si estás en Colima y vas a Yucatán, pues claro que tienes que cobrar aeropuertos, hoteles, comidas, etcétera, ¿no? Muy bien. Finalmente, para poder hacer nuestro presupuesto, tenemos que entender cuánto nos va a llevar a realizar el proyecto. Hay una cosa que se llama capacidad instalada, que está más enfocada al tema industrial, pero también nos funciona a nosotros a entender. ¿Por qué? De repente, tenemos que saber cuánto tiempo nos tardamos en hacer nuestro trabajo, ¿no? Es como ese dicho que dice que el que mucho aprieta poco abarca. Creo que es así, ¿verdad? Es que soy un poco malo como el Chapulín Colorado para los dichos. Pero es eso, ¿no? O sea, si tú sabes que un proyecto, vamos a suponer que vas a hacer, la empresa tiene un aniversario y tú tienes que hacer ese video de aniversario, muy bien. Es un proyecto laborioso porque tienes que hacer un guión, tienes que acotarte a la cultura, o sea, es un proyecto muy laborioso. Entonces ese proyecto de preproducción, producción y postproducción te va a llevar 15 días.
15 días dedicados 100% a este proyecto. Entonces tú no vas a agarrar más clientes en ese proyecto. Entonces tú tienes que cobrarle a tu cliente esos 15 días de trabajo. Y reitero, en otro video les voy a explicar cómo hacer un presupuesto detallado. Ahorita lo vamos a ver solamente por encima. Entonces tú tienes que saber esos tiempos. Lo mismo pasa si llega un cliente y te dice, oye, es que quiero que me hagas un menú para mi restaurante. Tú sabes que el menú no se cobra tan caro y que lo puedes hacer en poco tiempo. Bueno, entonces a lo mejor puedes hacer 4 menús en el día y ya saliste con tu gasto diario, ¿no? Inclusive a lo mejor hasta con una ganancia. Entonces es importante que ustedes conozcan cuánto tiempo lo van a hacer, porque a veces que los tiempos de entrega, el cliente te dice, me urge, lo grabaste el lunes y lo quiero para el miércoles. Y pues tú sabes que eso está, pues no imposible, pero para la calidad que quiere el cliente no lo puedes tener en tan poco tiempo, ¿no? Y también aquí hay que tomar en cuenta sus gastos operativos en el presupuesto. Y aquí yo les recomiendo hacer un Excel con el ejemplo de una semana, ¿no? De ustedes de trabajo, para que se puedan dar una idea. Y ahorita se las voy a explicar un poquito más a detalle. Pero tenemos que tener en cuenta que todos nuestros proyectos deben cubrir preproducción, producción, postproducción y, sí, mis niños, los famosos cambios. ¿Por qué? Porque tú en un contrato le vas a decir al cliente, yo te hago 3 cambios porque para eso ya tuvimos un trabajo de preproducción aprobado por usted. Pero ¿qué crees? Que el cliente te dice, no, yo quiero más, más y más. Entonces te va quitando tiempo de dedicarle a otros clientes y ese tiempo no lo estás cobrando. Volvemos al tema de la capacidad instalada. ¿Y quién no tiene que pagar? El cliente, ¿no? A mí me pasó en una ocasión un cliente, no voy a quemar a nadie, que yo le tenía que hacer el diseño de unos diplomas, unos reconocimientos. Y pues como que al cliente le dio hueva poner los 50 invitados y me puso a hacerlos a mí. Le dije, no, chiquito, yo te estoy cobrando por el diseño. Si quieres que te ponga los 50 nombres, pues yo te voy a comprar un extra. No le pareció, pero pues, o sea, yo no había presupuestado que iba a dedicarle tiempo a eso, ¿no? Muy bien, ahora sí, hagamos presupuesto y en Excel. Muy bien, vamos a poner el primer ejemplo, que es por proyecto. El costo promedio de tu proyecto es de 14,000 pesos. Tú necesitas cubrir tus gastos operativos, que son 710 pesos diarios. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuántos días nos va a llevar a hacer este proyecto. En este ejemplo, solamente 5 días. Muy bien, ¿cuál es el costo, pensando en un trabajo de 8 horas diarias? De estos 5 días, si tú multiplicas 5 por 710, nos va a dar un total de 3,550 pesos. Tú sí o sí tienes que cubrir tus gastos operativos por 5 días de 8 horas diarias que le vas a dedicar a este proyecto. Lo siguiente son tus costos de producción. Los viáticos, las comidas o el catering, lo que sea, es lo siguiente que tienes que sumar. Vamos a suponer que estos costos de producción tú los vas a absorber, ¿va? Y posteriormente tenemos que sumar esto y restarlo con el costo promedio del video, lo que le vas a cobrar al cliente, lo que le vas a facturar al cliente al final de cuentas. Y el resultado de esa resta es tu ganancia. Tú en este caso vas a tener una ganancia de 8,950 pesos. Y ojo, se me había olvidado decirles, también es importante que esta ganancia no nos la gastemos a lo tarugo, porque hay ocasiones que hay clientes que te dicen, oye, dame crédito, o te traen a vuelta y vuelta cobrando. Entonces este dinero de ganancia que tenemos ahorrado a veces nos sirve como colchoncito para cualquier emergencia. Ahora, como les decía, este ejercicio también lo pueden aplicar con clientes más chicos. Por ejemplo, si ustedes no tienen clientes tan grandes y facturan, voy a poner un ejemplo, 200 pesos. Ustedes facturan 200 pesos por su trabajo. Entonces, aquí su costo promedio es de 200 pesos. Dame un segundito, por favor. Ustedes, por ejemplo, van a hacer algo que cuesta 200 pesos, pero necesitan sacar 710. ¿Cuántos
proyectos de 200 pesos tienen que hacer en el día, ¿no? Entonces, pues lo mismo, van a ser como 5, ¿no? Para que salga solamente con los gastos operativos del día. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas para ganarte 200 pesos? Y es lo que yo les decía. Hay gente que te dice, oye, yo te hago un diseño por $50. Pero ¿qué crees? Va a llevarse todo el día. Entonces a lo mejor no va a alcanzar ni siquiera a rascarle los 710 pesos. Entonces tú tienes que decir, bueno, te cobro 200 pesos porque yo sé que ese proyecto me va a llevar 2 horas. Con cambios, con preproducción, con producción, con cambios, con todo, me lleva 2 horas. Entonces me da la oportunidad de hacer otros 5 y ya puedo salir yo con mis gastos operativos. No sé si me di a entender en este ejemplo, pero es importante que ustedes entiendan cómo funcionan los números a su favor. Ahora, hay otro ejemplo que es la Iguala o como las agencias de marketing que te cobran un costo promedio por mes. Aquí es más o menos el mismo ejercicio, solamente con una diferencia. Lo primero que tienes que saber es cuánto cuesta hacer cada cosa, que es lo que ya venimos haciendo aquí en los proyectos. Por ejemplo, cuánto cuesta hacer una foto, cuánto cuesta hacer eso. Tú tienes que hacer ese ejercicio, ¿no? Si tú le vas a pagar 8,000 pesos al mes a la persona que toma fotos y video y aparte los edita, bueno, entonces ese gasto te sale en 8,000 pesos, ¿no? Entonces tú tienes que sacar tu costo promedio. Aparte tienes una persona que se dedica a redactar los copies. Bueno, pues entonces esa persona a lo mejor le pagas otros 8,000 pesos. Entonces todos esos costos los vas a ir sumando y esos lo vas a transformar en tus gastos operativos por día. Si por ejemplo tú tienes 2 personas empleadas que son las que te están ayudando a sacar la chamba y tú lo divides por 30 diario, tú tendrías que estar sacando 533 pesos nada más para pagarles a ellos, ¿no? Entonces este ejercicio tú lo tienes que ir haciendo conforme a tus gastos. Por eso les decía, es importante que ustedes vayan desglosando. Entonces ya cuando ustedes tienen esto, yo voy a mantener los mismos números para no hacernos bolas. Y sabes que el costo promedio de tu trabajo como agencia de marketing es de 8,000 pesos. Tienes que saber cuánto tiempo te lleva hacer un proyecto, ¿no? A lo mejor en este caso yo puse un ejemplo de 7 días. Y ojo, no es que nos vamos a dedicar una semana a un cliente, otra semana a otro cliente, no. Sino que vamos a dividir el trabajo en 7 días para ser más productivos. Y aquí es cuando nosotros trabajamos y nuestro jefe nos mete presión. Y es justamente por esto, porque a lo mejor nosotros necesitamos hacer algo en un tiempo récord para que él pueda cobrar y nosotros nada más nos estamos haciendo guajes, ¿no? Bueno, entonces tienes que saber cuánto tiempo vas a hacer esto y reitero, tienen que incluir ir a levantar imagen, editar, o sea, tú conoces el proceso, ¿no? A lo mejor ya editado, programar y hacer copies, etcétera, junto con los cambios, evidentemente, todo ese proceso te lleva 7 días. Ok. Y ya que sabes cuánto tiempo te vas a tardar en cada cliente, vas a decir, bueno, si yo necesito sacar 21,300 pesos, ¿cuántos clientes ocupo en un mes para poder llegar a la meta? Tomando en cuenta que el mes tiene 4 semanas, pues ocupas 3 clientes para llegar a esta meta. Ahora, yo les voy a dar un tip o les voy a dar un consejo de tío, pero no se queden con el mínimo. Busquen tener 1 o 2 clientes más, o sea, busquen esa manera, porque no falta el cliente que se te raje o el cliente que se te va o el que no te quiere pagar. Entonces es mejor tener un colchoncito de un cliente o 2 extras por si llega a suceder esta situación, ¿no? Y que ustedes puedan solventar sus gastos sin castigar su ahorro o sus ganancias, ¿no? Entonces toda esta información ustedes la tienen que administrar de manera correcta y reitero, hay muchísimas maneras de hacerlo, igual luego les puedo ir explicando, pero más o menos funciona igual. Pero lo primero es que tienen que tener una idea de qué están haciendo, o sea, tienen que hacer un mapa de su flujo de trabajo y sobre eso ver más o menos cuántos días están llevando y sobre eso empezar a cobrar. Bueno, y antes de pasar a otro tema también, y aquí es donde yo les digo,
Si una persona empieza a cobrar, si tú te das cuenta que tú como empresa necesitas sacar 30,000 pesos al mes y para que salgan esos 30,000 pesos, cobrarle a cada cliente, por poner un ejemplo, 10,000 pesos, y llega alguien y dice, oye, pues yo les cobro 5,000 pesos, a ti no te va a salir. Entonces, imagínate competir por precio y no por calidad, que es lo que yo siempre les he dicho, hay que competir por calidad, no por precio. ¿Por qué? Porque esta persona que está cobrando 5,000 pesos, pues a lo mejor está empezando, o él está solo, o no tiene la experiencia suficiente y al último se avienta más trabajo de más y queda mal con uno, con otro cliente, y nos empieza a quemar a nosotros. Pero si tú eres una agencia solvente, si tú eres una agencia moralmente correcta, pues van a decir, no, pues mejor ve con la agencia de Gallo, porque pues como quieras, si no tienen chance de hacerte agenda, pues te van a decir que no, pero si tienen chance te van a decir que sí, te van a entregar un buen trabajo, ¿no? Entonces ahí es como dicen, haz fama y échate a dormir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, que igual luego platicamos sobre estos temas que no nos enseñan en la universidad, que es la reputación, y sobre todo la reputación corporativa. Para concluir, me gustaría hablar de un tema que a muchos nos ha quitado el sueño, ya que hemos visto que la inteligencia artificial ha venido sustituyendo muchos puestos de trabajo. Entonces, Gallo, ¿la inteligencia artificial nos quitará la chamba? ¿O qué es lo mismo? Es que mi sobrino le sabe eso de las IAs. Hace muchos años tú llegabas con un cliente y le decías, oiga, yo puedo manejar sus redes de manera profesional. Y te decía, no, gracias, es que mi sobrino le sabe eso del Facebook, del WhatsApp. Y veías cada barbaridad después, pero también veías genialidades muy buenas, pero realmente eran excepciones, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué onda, no? En mi caso particular ha sido una herramienta, porque me ha ayudado a abaratar los costos de producción, a eficientar mis procesos, a maximizar mi creatividad y ha sido auxiliar en ciertos procesos. Y ojo, no estoy diciendo que la inteligencia artificial está haciendo mi chamba, no, simplemente es un auxiliar de mi trabajo. Un cliente va contigo con la confianza de que le vas a entregar un trabajo original, con base en tu experiencia, a trabajos que tú has hecho con anterioridad, y que eso le va a traer resultados per se. No vas a meter el brief a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial y le vas a decir, ay, tengo un cliente que quiere hacer una línea de jugos de dinosaurios, ayúdame a hacerlo. No, simple y sencillamente es una herramienta para que tú puedas abaratar, para que tú puedas mejorar tu flujo de trabajo. Y para muchas cosas más que les pongo en estos bullets. Me acuerdo hace mucho tiempo una clienta que es cantante, nos pidió hacer un video, tenía un presupuesto muy ajustado y ideas muy creativas, ¿no? La verdad parecían muy oníricas, muy sacadas de un sueño, y me acuerdo mucho que quería como que llenáramos una alberca de pintura. Y pues no, está cabrón, ¿quién va a echar a perder una alberca, no? O sea, no cuesta 3 pesos hacer una alberca. Y quería como que se viera, que fuera transparente para que se viera cómo iba bajando la pintura, porque iban a ser como pinturas de diferentes colores. Y que se viera a través del vidrio, ¿no? Y dijimos, bueno, pues lo podemos hacer a escala, no hay ningún problema. Con una pecera que cuesta, no sé, 100 pesos o algo así, como ese mismo proceso. Y dijo, no, es que yo me quiero meter adentro de la alberca y con una toma cenital salir. Y pues no se pudo hacer esa toma. No era viable ni económicamente, ni... o sea, por ningún lado se podía hacer. Ahora, con la inteligencia artificial, bueno, se pudo haber hecho esa toma. Y a lo mejor tú eres un artista VFX y me dices, oye, pero me estás quitando mi chamba. Sí, claro, aquí estamos hablando de un cliente que tenía un costo muy ajustado y que tenía un requerimiento en específico que con ese presupuesto no le iba a alcanzar, sino pues le hablábamos a una persona que supiera hacerlo y que nos ayudara a hacerlo con efectos especiales, ¿no?
Ahora, también véanlo ustedes en sus proyectos personales, ¿no? A lo mejor ustedes quieren hacer un blog, quieren hacer algo y pues a lo mejor no necesitan hacer, no sé, a lo mejor quieren ejemplificar algo y no van a necesitar, no necesitan una calidad 4K porque solamente quieren que se vea un pequeño proceso. Aunque se vea genérico, aunque se vea sencillo, pero lo pueden hacer con inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Entonces, Gallo, ¿la inteligencia artificial es mágica? No. Para hacer uso de la inteligencia artificial, hablando de manera creativa, desde mi punto de vista, reitero, se necesita criterio. Un criterio creativo, un criterio de experiencia, un criterio humano, para que esto pueda funcionar de manera correcta. También necesitas tener conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque vemos muchas animaciones de inteligencia artificial que no tienen ni siquiera los principios básicos de animación. Algunos, no digo todos, porque ya hay unas inteligencias artificiales que la neta mis respetos. Pero no solamente eso, o sea, son narrativos, son de composición, regla de tercios, no sé, o sea, hay muchas cosas que tú estudiaste y que sigues estudiando, porque nuestra carrera no solamente es, ya aprendí esto en la universidad, sino que tienes que seguir tomando cursos, tienes que seguir aprendiendo y también la experiencia que te da el día al día, ¿no? El día a día. Como los conocimientos técnicos, los conocimientos narrativos, la solución de problemas, etcétera, ¿no? Entonces, Gallo, ¿la inteligencia artificial nos quitará la chamba? No, desde mi punto de vista, pero sí la debemos incluir dentro de nuestros servicios y como les decía, como dentro de nuestro flujo de trabajo, como una herramienta para poder maximizar nuestra producción y nuestra creatividad. Con esto concluyo. Si tienen alguna duda, si algo no les quedó muy claro, voy a dejarles en la caja de descripción algunos enlaces o lo voy a ir haciendo poco a poco conforme tenga tiempo y si tienen algo que aportar es bienvenido, si tienen alguna duda escríbanmela, voy a intentar contestar y ya posteriormente les voy enseñando algunos procesos de cómo hacer un presupuesto, cómo comenzar, no sé, algunas otras cosas que vayan más en el sentido administrativo de nuestro trabajo creativo. Muchas gracias, que tengan excelente día.